Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Vamos a continuar. Ya hemos resuelto algunos ejercicios sobre progresiones geométricas. Este último lo hemos hecho como suma de términos. Y tenemos el número 5 que dice lo siguiente. Calcule la suma de los 11 primeros términos de la progresión geométrica. P.G, eso significa progresión geométrica, 2 puntos. 1024, 512, 256, puntos suspensivos. Ponemos datos del ejercicio, 2 puntos. Nos decía, calcule la suma de los 11 primeros términos. N es 11 de la progresión geométrica. El 1024 representa el primer término. Puedo también sacar la razón, R es igual. ¿Y cómo sacábamos la razón? Dividiendo el número para el anterior. Dividiendo. Pero si yo divido 512 para 1024, me va a dar un decimal. Entonces, 512 sobre 1024. Como me doy cuenta que de 512, si multiplico por 2, es 1024. He sacado la 512ª 1, 512ª 2. Entonces, esta razón representa un medio. O si es que dividimos, me va a salir 0,5, dependiendo de la calculadora. En otros, posiblemente sí le exprese en número fraccionario, un medio. Ya hemos encontrado la razón incógnita. ¿Qué es lo que pregunta? Calcule la suma, dice. S sub n igual. Solución. Dos puntos. La fórmula para calcular la suma en una progresión geométrica es S sub n va a ser igual a como primer término, abre un paréntesis, R elevado a la n menos 1, cierro el paréntesis y esto lo dividimos para R menos 1. Reemplazamos. S sub n va a ser igual. La liñita de fracción y sobre esa línea de fracción vamos ubicando los valores. A de primer término, 1024. Abro un paréntesis. La razón es un medio. Pero está elevado a la n. N vale 11, un medio, y esto lo elevamos a la 11. Menos 1 y cerramos el primer paréntesis. O si no, podemos cambiar a que sea un corchete para que diferenciemos entre estos dos signos de agrupación. Sobre R menos 1, un medio,
menos 1. S sub n, suma de términos, va a ser igual. 1024 mantengo, corchete, 1 elevado a la 11, 1 por 1 por 1 por 1, las veces que sea sigue siendo 11. Pero 2 elevado a la 11, el 2 tengo que repetir 11 veces, 2 por 2 por 2. Pero si yo dispongo de una calculadora, vamos a poner 2, ubicamos una teclita que está en algunos casos como símbolo, como I, está ahí. En otros casos va a estar una X y acá un recuadrito pintado, que eso significa que yo puedo poner cualquier exponente. Entonces, si yo elevo 2 a la onceava, el resultado que me da es 2048. 2048 menos 1. Cierro el corchete y esto sobre un medio menos 1. 2 por 1, 2. Me queda menos 1. 1, 2 por 1, 2. Menos 2, perdón. 1 menos 2, menos un medio. Repito cómo debo operar cuando tengamos un entero y una fracción. El denominador multiplico por el entero. 2 por 1, 2, pero es negativo. Menos 2 más 1, menos un medio. Continúo. La suma de términos S sub n va a ser igual. Se mantiene el 1024. Abro un corchete. Mínimo común denominador entre el 2048 y acá poniendo el 1 sobre el 1, 2048. Si yo divido 2048 para 2048 me da a 1 y 1 por 1 sigue siendo 1, menos 2048 para 1, 2048 por 1, 2048. Cierro el corchete y esto va sobre menos un medio. Seguimos. S sub n para acá arriba. S sub n va a ser igual. 1024 abro el corchete, 1 menos 1048, 2000, perdón, 48, sería menos 2047 sobre 2048. Cerramos el corchete sobre menos un medio. S sub n va a ser igual. Podríamos multiplicar el 1024 por 2047, previamente haciendo ley de signos, más por menos me da menos. Si yo multiplico 1024 por 2047, ahí sí ya necesitamos una calculadora, me da como respuesta 2 millones
96.128. Y esto lo dividimos para 2048. Ponerle un poquito más abajo ahí. Ya. Dividido para 2048. Sobre menos un medio. S sub n va a ser igual. Debemos aquí multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Pero ya puedo hacer ley de signos. Este menos dividido para este menos se hace más. $2.096.000. O de una vez multipliquemos. 2.096.128 por 2. 4.192.256 sobre 2048 por 1, 2048. Como es una cantidad un poquito grande, dividimos estos 4.192.256 dividido para 2048. El resultado me da 2047 la respuesta. La suma de esos 11 términos ha sido 2047. Siguiente. Número 6. Calcule el término que falta si A minúscula es igual a 1, es decir, el primer término vale 1, el último término es igual a 64, el número de términos es igual a 7, halle R la razón y S sub n la suma de términos. Siempre así ya esté los datos puestos en forma horizontal, nosotros acá lo ponemos en forma vertical. Nuestro primer término A vale 1. El último término U es igual a 64. N, número de términos, es igual a 7. Y como incógnitas, pregunta dos cosas. Primero, la razón y cuánto vale la suma de términos S sub n. Solución. Vamos a partir con la fórmula del último término de una progresión geométrica que es U de último término es igual a de primer término por R elevado a la n menos 1. Último término, 64. Reemplazamos todo lo que podemos. Igual.
A de primer término 1 por la razón, no sabemos R, elevado a la n menos 1, n que vale 7. Puedo hacer directo, 7 menos 1, 6. 1 por R a la sexta sigue siendo R a la sexta y esto es igual. El 64, si descomponemos en sus factores primos, la mitad 3, 2, la mitad 1 llevando 1, 6, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Es decir, en vez del 64, yo puedo poner 2 elevado. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué logramos tener aquí? La misma potencia, el mismo exponente, 6 en el primer miembro, 6 en el segundo miembro. Igualo entonces sus bases, R es igual a 2. Encontrada ya la razón. Ahora vamos a la suma de términos. Para la suma de términos, la fórmula S sub n es igual a de primer término, paréntesis, R elevado a la n menos 1, cierro el paréntesis, sobre R menos 1. S sub n es igual. ¿Cuánto vale el primer término? 1. Paréntesis, la razón, lo que acabo de calcular anteriormente, 2 elevado a la n, elevado a la séptima, menos 1, sobre R menos 1, 2 menos 1. La razón vale 2. S sub n es igual. Aquí es 1 multiplicado por lo que esté adentro, va a salir lo mismo. ¿Cuánto representa 2 a la séptima? Si vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64. 2 a la séptima sería el doble de 64, 128. Menos 1 sobre 2 menos 1, 1. S sub n va a ser igual. 128 menos 1, 127. Como es dividido para 1, queda exactamente lo mismo. Y ahí está encontrado tanto la razón como la suma de los términos. 7. Interpole dice 6 medios geométricos entre 2000. A ver, interpole, voy a anotar para la primera parte por lo menos. Interpole 6 medios geométricos entre 2187 y 128. Datos del problema. El primer término de esta progresión geométrica es 2187. Y el último término de esta progresión es 128. U minúscula es igual
128. Me pide que interpolemos 6 medios geométricos, tal cual como hacíamos en progresiones aritméticas. A estos 6 que me pide interpolar, debo agregarle el primero y el último, los extremos, total 8. 6 más 2, 8. Incógnita. Primero, hay que encontrar la razón, que es lo que falta, para en base a eso armar la progresión geométrica. Solución. Dos puntos. La fórmula de último término, U es igual a A por R elevado a la N menos 1. El último término, 128, esto es igual a como primer término, 2187, por la razón que ahí está la incógnita, elevado a la N menos 1. N vale 8, menos 1, 7. 2187 R a la séptima, estoy pasando para que la variable esté al lado izquierdo, es igual a 128. R a la séptima es igual 128 sobre 2187. R a la séptima es igual. ¿Cuánto representaba este 128? Si nos acordamos, 128 era 2 a la séptima. Y si no, veamos si es cierto. La mitad 64, la mitad 32, la mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. 128, ahí está, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso pusimos, 2 a la séptima. Sobre, ¿qué representa el 2187? Mitad no va a haber porque termina en 7 y el 7 es impar. 2 más 8, 10, más 1, 11, más 7, 18. Aquí hay tercera. La tercera de 2 no me alcanza, de 21. 7 por 3, 21. La tercera de 8, 2. 2 por 3, 6. Para llegar al 8 llevo 2, de 27, 9. Otra tercera, de 7, 2. 2 por 3, 6. Para llegar al 7 voy 1, de 12, 6. A ver, tercera estamos sacando, perdón. Estaba aquí en la mitad. Ya. La tercera de 12, 4. Y de 9, 13. Otra tercera. De 2 no me alcanza, de 24, 8. Y de 3, 1. Tercera, de 8, 2 por 3, 6. Llevo 2, de 21, 7. Tercera, 9. Tercera, 3. Y tercera, 1. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 a la séptima. R a la séptima va a ser igual 2 tercios y puedo poner todo esto a la séptima para el numerador y para el denominador. Entonces, como tenemos ahora los mismos exponentes,
ya podemos concluir que el radio ha sido igual a 2/3. Y se nos borró casi. Ya. Aquí teníamos 2/3 a la séptima. Y de ahí, al comparar, decíamos 7 como exponente igual a sus bases. La razón ha valido 2/3. Y eso pedía, ¿no? La razón 2/3. Pero a más de eso, me pide armar la progresión geométrica. Entonces, el primer término de nuestra progresión geométrica es 2187. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 2187 voy primero a multiplicar por 2 y ese resultado lo dividimos para 3. Si alguien dispone, por favor, de una calculadora, vamos a hacer eso. Repito, 2187 primero multiplica por 2 y ese resultado lo divide para 3. Me da 1458. 1458 multiplica por 2 y ese resultado divide para 3. 972. 972 multiplica por 2 y divide para 3. 648. 648 multiplica por 2 y eso divide para 3. 432. 432 por 2 dividido para 3. 288. 288 por 2 y dividido para 3. 192. Y finalmente 192 por 2 dividido para 3. Finalizamos en el número que me daba, ¿no? Decía que interpolemos entre el 2187 que inició y el 128 donde terminó. ¿Cuántos me pedía que interpole? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está la respuesta de esta progresión geométrica. Como son números pares, no habría, son 6, ¿no? Y los dos, 8. No habría término medio. Sino el producto de los extremos debe ser el mismo resultado. 2187 por 128 debe salir lo mismo que 1458 por 192. Debe salir lo mismo 1458 por 432. 972 por 648. Va a salir el mismo resultado. Siguiente, 8. Ahora nos pide que interpole 5 medios geométricos entre 5
y 320. Ponemos datos del problema. El primer término de esta progresión geométrica 5, el último término 320, n número de términos, si me pide que interpole 5, más los dos extremos, total de 7, incógnita, hay que encontrar la razón para poder armar la progresión geométrica. Solución. La fórmula. U de último término es igual a A por R elevado a la N menos 1. U 320, primer término 5, por la razón que es la incógnita, elevado a la N menos 1, 7 menos 1, 6. Este 5, que es un producto, pasaría a ser un cociente sobre 5, es igual a R a la sexta. R a la sexta es igual. Se podría simplificar la quinta 1, la quinta de 30, 6. Llevo 2. La quinta de 20. Me ha quedado entonces 64. Descompongo. O puedo hacer lo siguiente también aquí. Si quiero eliminar este 6, podría aplicar una raíz sexta y acá también una raíz sexta. Simplifica el exponente con el índice y me quedaría que R es igual. Sacando la raíz sexta de 64, nos daría 2. Porque si multiplico el 2 6 veces, me da el 64. Una vez que obtuvimos nosotros la razón, armo la progresión geométrica. Ubico el primer término 5. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. 80 por 2, 160. 160 por 2, 320. Pongamos los extremos con otro color. Ya estábamos poniendo el primer término que aquí valía 5. Y el último 360 por 2, el doble 320. Pues ahí están los extremos, el 5 y el 320. Me pedía que interpole 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Me falta ya 2 minutitos, voy a cerrar para poder ingresar a nuestra tercera hora de clases.